lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir. Tremenda entrevista la de Luis Alfonso Morey a Pedro Morillas, una entrevista que estoy seguro muchos han llevado más de una lección. Señores, frente a este panorama en el que la inseguridad campea en nuestro medio, a nuestros políticos no se les ocurre otra mejor idea que proponer nuevamente la aplicación de la pena de muerte. Para muchos esta aplicación sería una medida como escarmiento para que quienes pretendan delinquir lo piensen dos veces. Para otros, sin embargo, pensar en la aplicación de la pena de muerte resulta un método efectista solamente con el afán electorero de ganar votos. Sobre este tema hemos reunido a un panel para poder conversar sobre la viabilidad y si es que esto es algo realmente correcto, si se puede, si no se puede, y cómo lo percibe la población y la gente que está involucrada en el tema político. Posteriormente vamos a tener otro panel en el que hablaremos de algo que hemos estado viendo durante los últimos días que tiene que ver precisamente con estos reacomodos de último momento que se están dando tanto en las tiendas de Keiko Fujimori como de Pedro Pablo Kuczynski. Antes de esto, para poder entrar a nuestro primer tema, voy a presentarles el informe que ha preparado Juan José del Castillo sobre la pena de muerte. Soy Harold Alba, así empieza Habla el Pueblo. Candidata fujimorista promete implantar la pena de muerte para violadores, pero no dice que legalmente no se puede aplicar en nuestro país. La pena de muerte en campaña. Ofrecer lo que no se puede cumplir es una vieja práctica de los candidatos del poder fáctico. Y para esto solo basta con identificar los temas más sensibles de la población y decir lo que quieren escuchar. Keiko Fujimori parece que conoce de memoria esta estrategia electoral, ya que salió a decir que en su gobierno habrá pena de muerte para los violadores de menores de 7 años. Este es un tema más que sensible para el electorado. Por eso, al tocar el tema, espera ganar los votos necesarios para imponerse en segunda vuelta. Lo que esta candidata no dice es que, de acuerdo al Pacto de San José, que el Perú ha suscrito, esto es legalmente imposible, ya que en la Constitución de 1979 se abolió la pena de muerte y de acuerdo al artículo 4, numeral 1 de esta Convención Americana, no se podrá restablecer la pena de muerte en los estados donde fueron abolidos. Por otro lado, estudios desarrollados por Human Rights Watch han determinado que la pena de muerte no es disuasiva. Además, que en los lugares donde se aplica, los índices de violencia son más elevados. Por último, el Papa Francisco ha pedido que los países que aún la aplican hagan lo necesario para abolirla, recordando que esta normalmente ha sido utilizada por gobiernos autoritarios para imponer miedo en la población. Bien, ya estamos con nuestro primer panel para hablar sobre este primer tema que nos reúne, que se trata sobre la polémica pena de muerte. Hemos invitado para conversar sobre este tema a Julio Arbizu, es procurador anticorrupción. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Harold? A Juan Cheput, congresista electo por Peruanos por el Cambio. Buenas noches, Harold. Y a Dieter Columbus, abogado y experto en temas electorales. ¿Cómo estás? Señores, buenas noches. Nuevamente estamos siendo prácticamente obligados a una situación en la que algunos políticos piensan que la mejor forma para poder combatir la inseguridad y darle el escarmiento a los que delinquen es aplicar la pena de muerte. Yo no sé, quisiera que ustedes aclaren un poco este panorama para mucha gente que cree que eso es lo correcto. Entonces, estamos aquí para conversar y para debatir todo este tema. Julio. Bueno, Harold, mira, esta en realidad no es una propuesta nueva del fujimorismo, ya desde hace bastante tiempo se venía sosteniendo la posibilidad
de ampliar los supuestos de la pena de muerte para que ésta sea aplicable para delitos como la violación de menores de 12 años o algunos otros supuestos. También lo hizo en su momento el candidato García. ¿Qué dijo de menores de 7 años? Así es. Bueno, el candidato García pensaba aplicarla o pensaba proponer su aplicación para violadores de niños menores de 12. Además, me parece que pretendía extender esa aplicación para algunos supuestos de homicidio o de asesinato. Y bueno, lo que hemos escuchado de la nota que pasaron antes de que nosotros empezáramos a conversar es perfectamente lógico y es finalmente lo que habría que sostener. Es decir, primero que el Perú efectivamente ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1978. No es tan cierto que en la Constitución del 79 se aboliera la pena de muerte, había un supuesto que permaneció en 1979 y se extendió ese supuesto, que en ese momento era traición a la patria en caso de guerra externa, y se extendió en el 93 a los casos de terrorismo. Sin embargo, esto no se ha podido aplicar, ni siquiera el caso de traición a la patria en caso de guerra externa o el supuesto de terrorismo de la Constitución de 1993, por una razón elemental que lo decía la nota. Es decir, eso contrariaría, ¿no es cierto?, lo establecido en la Convención Americana en relación a que hay una prohibición expresa de los estados de ampliar los supuestos de la pena de muerte que ya estuviesen contenidos en las cartas constitucionales de esos países. Es decir, no podría aplicarse a un supuesto que no se ha contemplado como pasible. Lo curioso es que sea precisamente Keiko Fujimori quien haga esta propuesta y que se remita a la Constitución del 79 cuando su padre fue quien promulgó la Constitución del 93. ¿Tú crees, Juan, de que esto es en realidad pues una medida efectista con el mero afán de capturar votos? Claro, indiscutible. Yo te puedo hablar desde el mundo de la cultura general, ¿no? Porque no soy abogado, soy ingeniero. Y una de las cosas que me conmovía en el reportaje es ver la foto del recluso Víctor Villanueva, más conocido como el monstruo de Armendáriz, que como se sabe, el tiempo permitió indicar que se habían equivocado, pues no habían pruebas contundentes para señalar que este vendedor ambulante había sido el que había violado a una niña, ¿no?, en los acantilados de la bajada de Armendáriz. El problema de los políticos, de algunos, no de todos, es que suelen pensar que con medidas efectistas van a poder solucionar un problema y en la práctica eso no se da así. El carácter disuasivo de la pena de muerte no lo es tal. Solamente en Arabia, y leía eso hace poco en una revista extranjera, en el primer trimestre fueron ejecutadas 195 personas, lo cual ya es un atentado y que genera escándalo, pero sin embargo para los árabes eso no representa mayor problema, pero sin embargo no disminuyen los delitos y no tienen ningún tipo de carácter disuasivo. Pretender que con la pena de muerte y renunciando a algunos tratados internacionales, como bien los ha reseñado Julio, se va a solucionar el problema es un acto demagógico, pero que sin embargo, en medio de una crisis de seguridad en el país, suena bien a algunos oídos. Se cree que el efecto de la pena de muerte, que va a ser disuasivo con algunas personas, en muchos casos se ha demostrado que más bien es un estímulo. Pues el efecto tanático puede ser un placer para algunos sádicos que con sus víctimas, sobre todo si son menores de edad, pueden lograr la cumbre, ¿no?, en el supuesto de tener fama y una serie de cosas. Lo vemos permanentemente en los Estados Unidos. Y es lamentable porque, por ejemplo, esto del derecho penal, que empezaron a aumentar las penas para castigar a quienes cometen algún delito, en vez también de tratar de que hayan menos delincuentes, muchos de estos señores cuando le roban a alguien prefieren mejor asesinar a su víctima y se quedan sin el testigo. Entonces, esto es otro tema, por supuesto, pero ¿por qué crees que esto ahorita te está sucediendo? O sea, ¿por qué una candidata como Keiko, que no tiene acaso asesores, no tiene abogados que puedan decirle que esto es inviable? Claro, lo que pasa, Harold, es, yo coincido con Julio y con Juan en el sentido de que estamos en campaña, pues, y en campaña se ofrece de todo. Todos los políticos siempre ofrecen de todo, ¿no? Y no solamente es el tema del fujimorismo, porque este tema de la pena de muerte ya ha sido en alguna oportunidad tocado, por ejemplo, por el Pastor Lai, por García, como dice Julio, por la bancada de Democracia Directa, creo que no me acuerdo cómo se llama, donde estaba Juan Pari, los que se separaron del nacionalismo y otros políticos más. El tema es pues que en campaña ese tipo de temas vende, ¿no? Porque si tú ves la última encuesta que yo recuerdo era
79% de la población está de acuerdo con la pena de muerte, ¿no? Sobre todo por el tema de violación, y han ido pues sumándole algunos otros delitos. Pero el tema no es pues guiarnos por solamente la encuesta, sino también tenemos que ver qué tan viable es ejecutar esa propuesta, qué va a implicar hacerlo, y de que se podría pues cumplir ese tipo de promesa, claro que es posible, pero el costo es pues renunciar al Pacto de San José, volvernos pues en cristiano paria internacional, porque no podemos alejarnos pues de un pacto, ¿no? De un convenio internacional que lo que busca es el respeto de los derechos humanos. Entonces, esa propuesta, como otras que se han dado en esta campaña, no son otra cosa que, como dice Juan, demagogia, ¿no? Demagogia que lamentablemente, no digo todos, pero gran parte de los políticos ya nos tienen acostumbrado. Entonces, suena bonito, pues, y a veces eso jala votos. Ahora, esto escapa al formato electoral, ¿no? Yo recuerdo que en algunos momentos Alan García, cuando hubo una ola de violaciones que no terminaban necesariamente en la muerte de los niños, salió a pedir la pena de muerte y lo acompañó la congresista Lucha Cuculiza. No, incluso Valle Riestra, que es un constitucionalista, estaba también a favor de... También a favor, García, pero como te digo, de que está la pena de muerte. demostrado, o sea, hay evidencia fáctica que no genera un efecto disuasivo. Como bien ha señalado Dieter, o sea, esta es una cuestión que no solamente no tiene viabilidad, ¿no? O sea, no se va a poder llevar a cabo, sino que trafica con los sentimientos de la persona, o sea, tiene un carácter Y eso es en perverso. realidad lo condenable, ¿no? Pero Que ¿sabes se esté qué? traficando con las emociones de la gente. Además, creo que aquí hay un componente, además de perverso revelador, que es, finalmente, como dice Dittel, la única posibilidad de que esto se viabilice es denunciando el Pacto de San José, ¿no? Con la consecuencia que Dittel ha señalado, es decir, convertirnos en paria en la comunidad internacional, cosa que ya pasó Ya lo hemos visto, en lo el hemos diseño vivido. fujimorista, es decir, ya hubo una propuesta que trabajaron abogados fujimoristas en su momento para renunciar a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciar el Pacto de San José, ¿no es cierto?, con todas las consecuencias que en su momento se señalaron y hoy se señalan sin duda. Entonces, eso desbarata, ¿no? Con mucha claridad y mucha solvencia esta idea de que el fujimorismo de ayer no es el mismo de hoy. Si precisamente ellos están sosteniendo esta medida como una medida, sin duda que es una medida electorera, pero sabiendo que la única posibilidad es renunciar al Pacto de San José, como lo Ahora, lo que propuso intriga, en su pero momento el mismo pero Alberto Fujimori, Lo ¿no? que intriga es que, o sea, el fujimorismo tiene su equipo también de asesores, juristas, de entender ya pues bajo la manga a su posible ministro de Justicia, y sin embargo, ellos, ¿qué sucede? Que no intervienen, se dejan llevar por la sola sensación de querer ganar votos. Claro, pero bueno, estamos en campaña, te digo una vez más, pero el tema es que, como Juan dice, esto también trasciende el tema electoral, pues porque medidas de esta naturaleza no solamente ya son como propuestas, sino la podemos ver en hechos concretos, en normas, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Y ahora que Juan se va a integrar al Congreso dentro de poco, ¿no? Yo en una oportunidad he dicho de que procuro tener todavía fe en la raza humana, y yo creo que ese Congreso va a hacer un mejor trabajo que lo que han hecho los que se están yendo en su mayoría, que no sé si la conseguir opinión los de trabajos, la ¿no? gente Pero dicen que este Congreso es mejor que el, yo espero, el anterior. yo espero, no pero se puede, ¿no? por ejemplo, ¿no? Hace un año un poco más, ¿no? Se aprobó una ley con la cual yo en el fondo estoy de acuerdo, que es, por ejemplo, la no reelección de los alcaldes y gobernadores regionales. Aquí no le va a parecer genial la norma, pero sin embargo la motivación que llevó al Congreso a aprobarla, ¿no? Es un sinsentido, ¿no? Porque dicen, hay que impedir la reelección porque la reelección implica necesariamente corrupción. Si elimino reelección, ya no hay corrupción. Por Dios, es una falacia total, no porque puedes hacer una el norma que va bajo pues a sospecha. robar al Estado En lo va a hacer en cualquier- 4, en 8, en y 12. en cualquier régimen. En cualquier Y lugar. en cualquier régimen. O sea, en el peor de los casos, al que tenía planificado desvalijar al Estado en 8 años y le dices que ahora es 4, Lo va va a a hacer más cortar su rápido. plan de negocio, por decirlo de una manera, para hacerlo en menos años. O sea, legislar de esa manera, pues, es la segunda etapa, pues, ¿no? La primera es la propuesta irresponsable. Ya una vez que eres elegido, comienzas, ¿cómo se llama?, con la ejecución de esa irresponsabilidad. O sea, ya uno es demagogia electoral y la otra ya pues es demagogia en gestión. Mira, yo lo quisiera cual es enfocar el terrible. problema Llamadas desde un telefónicas. punto distinto al jurídico. ¿Hay una llamada? Sí, hay más Sí, telefónicas. Juan, ahorita volvemos contigo. De acuerdo. Aló, buenas noches. Aló, ¿qué tal? Baje el volumen de su televisor, por favor, para que podamos escucharle. Por favor. ¿Ya está? Sí, le escuchamos. Sí, ¿qué tal? En relación a la pena de muerte, tengo, número uno, el tema de la... Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.
noches. Sí, le escuchamos. Estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Columbus, ahora que este Congreso va a ser mucho mejor que el anterior. Tienen ahí un brillante y flamante congresista que creo al menos es el señor Cheput, yo voté por él. Y lo que me llama mucho la atención es que, con todo respeto se lo digo a usted, señor panelista, que este canal todo el tiempo solo se dedica a atacar al fujimorismo. Y está mal, porque hay mucha gente, soy profesora universitaria, y hay muchos muchachos y mucha gente que está donde están logrando el efecto contrario. Bien, gracias por su comunicación. Solamente para decirle que en este panel y en este canal han venido candidatos de todas las tiendas políticas, e incluso dentro del panel hay gente que seguramente votarán o han votado por Fujimori. Aló, buenas noches. Vamos con la siguiente llamada. Aló. Aló, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. ¿Cómo está usted? En primer lugar, quiero, de alguna manera, reconocer, digamos, el trabajo de los abogados que están allí, ¿no? De alguna forma, yo creo que nosotros como profesionales, una vez, ¿no? Si uno es profesional en derecho, defiende lo que es su especialidad. Pero yo soy ingeniero, no puedo defender una especialidad en lo que me compete a derecho, respetando, digamos, muchas de las disciplinas. Pero yo creo que en cuanto a lo que es pena de muerte, acá en el Perú vemos que hay muchas violaciones. Y todo padre de familia, yo soy padre. A mí no me gustaría que mañana más tarde un sinvergüenza viole a mi hija, que tiene 5 años o 5 años. Yo quisiera preguntarle, con mayor respeto al señor Cheput, y ojalá que no le toque a él algún día, que lo viole a su hija, y cuál sería su respuesta de él. Muchas Bien, en realidad el tema es sensible, pero por que el tema sea sensible no significa que tengamos que retornar a la barbarie, ¿no? Y el hecho que no todos sean abogados y que haya algún ingeniero, un contador, no significa que no tenga opinión también para ese tipo de temas. Tenemos una llamada más. Aló, buenas noches. Buenas noches. Vean, señor, precisamente sobre el tema que están tratando, sobre que la candidata de Fuerza Popular dice que estaría para implantar la pena de muerte, vemos de que no dice la verdad, ya que la Constitución es terminante y lo prohíbe. Tenemos un acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es imposible poder aplicar la pena de muerte. La candidata debe hablar con la franqueza y no con tantas mentiras. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, hable un poquito más fuerte, por favor, que no lo escuchamos. ¿Qué tal, señor? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Antes que nada, los felicito por el programa. Lo que sí no entendemos algunos televidentes que vemos es cómo puede estar usted sentado ahí después de ser el editor del libro del Alfonso Morey alabando a Fujimori. Bien, muchas gracias por su comunicación, señor. Cuando uno es editor de libros, se le acercan todo tipo de... y uno es libre por el tipo de... tenemos un país en el que se respeta la libertad de expresión y no darle opinión o no darle posibilidad a que publique a alguien que no piensa como nosotros sería pues caer en lo que nosotros combatimos. Aló, buenas noches. Aló. Sí, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Preguntaba sobre la pena de muerte, ¿no es cierto? Bueno, yo realmente estoy de acuerdo con la pena de muerte, que definitivamente la situación de la delincuencia, de las violaciones no va a cambiar si no hay esa situación para darle un merecido a todos estos sinvergüenzas. Bien, gracias por su comunicación. Juan, nos quedamos contigo. Sí, yo quería plantear un enfoque distinto al eminentemente jurídico, ¿no? Nosotros somos un país sin instituciones, en el cual el poder mediático ejerce bastante influencia sobre algunos casos que pueden ser emblemáticos. Pensemos en algún momento, en un caso en el cual sucede una desgracia con algún niño, un joven, un crimen que ya sea penado con la pena de muerte, e imaginemos una corte mediática exigiendo que se falle en favor de la familia que ha quedado ofendida o cosas por el estilo, presionando sobre los jueces, y al final sucede lo que sucedió, por ejemplo, como con Ciro Castillo, que se acusaba a su novia y era absolutamente inocente del tema.
Cuando no hay instituciones, la presión mediática sobre los jueces en nuestro país puede llevar a error. Y uno de los elementos por los cuales se ha dejado de lado la pena de muerte en muchos países es porque el error está presente y la presión de la familia, la presión emocional sobre los jueces siempre tiene algún efecto, sobre todo en países como el nuestro donde no hay jurisprudencia y donde no hay instituciones y donde lamentablemente muchas veces eso puede arrastrar a error. Yo creo que no estamos preparados para ese tipo de cosas, por más que algunas personas piensen que sí. No, y donde lamentablemente hay jueces que también le temen ceden ante la presión a esta mediática. presión mediática. Pero claro, complementando lo que dice Juan, yo creo que el problema no es ir a un extremo, una pena como la pena de muerte, sumar pues excesivamente 500 años de pena privativa de libertad, o sea, porque finalmente el ciudadano, la reacción que tiene ante estas situaciones es porque ve que no se aplica correctamente, mal o bien las normas que tenemos, ni siquiera esas se aplican. ¿De acuerdo? Entonces, tener pues normas que están ahorita vigentes y que el operador jurídico que las va a tener que aplicar, las aplica mal. O por presión. Por presión o por plata o por lo que sea, no hace bien su trabajo, entonces eso es lo que genera desconfianza en el ciudadano, porque finalmente si es que tuvieras una norma que no te va a dar la pena de muerte, pero por ejemplo, si llevas adecuadamente un proceso, lo haces, aunque sería pues algo irreal, pero bueno, lo haces entre los plazos que la ley te dice o lo más próximo a ello, y te hubieras pues autoridades probas que resuelven correctamente el tema, la sensación pues de hastío, de desconfianza que tiene la ciudadanía respecto de estos casos, yo creo que se iría disipando, ¿no? Y no llegaríamos al extremo pues de los linchamientos que hay en algunas partes del país, que ya ahí totalmente perdieron la confianza en sus autoridades. Entonces, antes de hablar pues de endurecer las penas, triplicarlas, matar gente y demás, yo creo que deberíamos ir más por el lado de que lo que tenemos se aplique correctamente y que el operador de justicia que tenemos o esté capacitado o tengamos mejores operadores de justicia que poco a poco, así como vamos a renovar o estamos renovando y esta elección nos está dejando una lección, casi cacofónicamente lo estoy diciendo, que es la renovación de nuestra clase política, parcialmente porque hay gente que le está dando pues un refresh a nuestra clase política. Yo creo que el sistema judicial también tiene pues que dar ese cambio para que la población comience a creer nuevamente. Una suerte de regeneración, ¿no? Claro, tiene que comenzar a creer y con esta lógica, Julio, retornamos al tema de que el problema no tanto es de que se aplique, sino de reforzar las instituciones, ¿no? Y que las normas en realidad se cumplan y que no haya impericia también en quienes aplican. Sin duda. Yo creo que empezar por pensar una solución a nivel de los operadores de justicia pasa, por ejemplo, porque las normas se apliquen de manera correcta, es decir, muchos jueces, por ejemplo, en el caso de delitos contra la administración pública, que son los que he litigado en los últimos años, pues aplican penas suspendidas, ¿no es cierto? Cuando la suspensión de la pena, por ejemplo, es una excepción. La regla es la prisión efectiva, ¿no es cierto? O en el caso ya de delitos diversos, muchas veces, a pesar de que concurren los elementos para una prisión preventiva, un delincuente es inmediatamente puesto en libertad. Pero por otro lado, además, yo creo que hay que recordar que ya el Tribunal Constitucional se pronunció alguna vez a partir de una propuesta para draconizar ciertas penas y para, además, exacerbar la legislación procesal penal en relación a algunos delitos de criminalidad organizada, ¿no? Y el Tribunal Constitucional dijo algo absolutamente cierto, que no es jurídico, que va un poco en la línea de lo que decía Juan, en relación a que, por ejemplo, el criminal no piensa en la pena que va a recibir, piensa en eludirla permanentemente. Es decir, no hay una razón de convencimiento o de prevención general en relación, exacto. Si bien la pena tiene una dosis de prevención general y de prevención especial, en estos casos el elevar la pena que no se aplica, ¿no es cierto?, no tiene ningún efecto. Claro, no tiene ningún efecto. Pero retornando al tema, ¿no?, que bien lo estás explicando, aquí lo que sucede es que la situación es política. O sea, como también lo dijo Dieter, se trata de ganar votos. Entonces, irresponsablemente, porque nosotros sí consideramos que esto es irresponsable, lanzar una propuesta hacia una población que es sensible, más bien el mensaje también tendría que ser... Pero es un criterio medieval, ¿no? O sea, ¿medieval en qué sentido? O sea, se retroceden todas las conquistas de la humanidad.
No, eso, retornar llegas a a la la masa a tratar de satisfacer a la gente, diciendo vamos a linchar a esta persona públicamente cuando no da un resultado positivo. Allí hay una tremenda irresponsabilidad de los políticos, y no quiero hablar en este caso en específico ni de Keiko ni de Alan, sino de políticos que no entienden su labor docente, que no entienden que también tienen que ilustrar. Yo comprendo el dolor del señor que llamó por teléfono ante la eventualidad de que pueda tener algún problema con su hija, pero casualmente el ser humano crece en términos de humanidad cuando se diferencia del salvaje, cuando se diferencia de aquella persona que escapa a las normas, cuando se distingue de aquel asesino y le demuestra con su grandeza que se puede ser distinto. Sobre eso se construye el sistema de leyes. Entonces, cuando tú retrocedes a asar públicamente a una persona pensando que eso va a generar redención o el sentimiento de venganza va a mejorar el sistema, estás equivocado. Estamos siendo Lo único, derrotados también como conviertes seres eso en un estímulo y genera todo un efecto contrario. Dieter, conclusión final. Conclusión final sobre el tema de la pena de muerte. Yo creo de que esto es, como lo dije, más humo dentro de la campaña, que en la práctica no se va a poder llevar a cabo. No dificulto de que se haga bajo una modificación constitucional, porque por más que los fujimoristas tengan 73 congresistas, le va a faltar por lo menos 14 votos, que esperemos que no los consigan. Y 2 votaciones. ¿No? Y 2 legislaturas, o esperemos que no consigan los votos que les faltan, y si los consiguen, ¿no? Para apoyar esta aberración, nos quedará claro pues de que en realidad la estabilidad de los partidos políticos distintos al fujimorismo no existe, pues porque eso quiere decir que de alguna u otra manera van a terminar transfugiando, vamos a decirlo así. En todo caso, el escarmiento, más que para las personas que delinquen, debería ser una especie de escarmiento para los políticos que irresponsablemente lanzan este tipo de propuestas. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en el panel. Julio, Juan, suerte en el Congreso, Juan. Muchas gracias. Dittel, muchas gracias. Señores, vámonos ahora con Yanina y las noticias de esta hora, y nosotros retornamos inmediatamente con el segundo panel. Lucha con firmeza.